En la pantalla el resumen de la clase. Sí. Ya está bien, gracias. No se olvide que el día viernes tenemos la prueba del segundo bimestre de 7 a 8 de la mañana. ¿Ya? Por favor, esté atento a eso. Ya está puesta la programada la reunión para el viernes a esa hora. Vamos a continuar. Nos corresponde entonces comenzar este nuevo resumen, que tal vez sea el último, porque creo que ya no vamos a alcanzar más. Ya veremos cómo vamos. En todo caso, nos corresponde ver integrales múltiples, en realidad es el tema, ¿no? Pero comenzamos por las dobles, ¿sí? Como su nombre lo indica, integrales dobles significa que tengo que integrar dos veces, ¿no? Ustedes aprendieron en cálculo de una variable, aprendieron a derivar con respecto a una sola variable, aprendieron a integrar con respecto a una sola variable, generalmente la variable x, ¿no? En cambio ahora, como los campos escalares son de R2, de R3 o más, entonces necesito hacer integración doble si es que estoy en R2, triple si estoy en R3 y así sucesivamente. Por eso el nombre del tema en general, integrales múltiples, ¿no? Entonces vamos a comenzar con eso. Si recordamos en el caso de la integración en campos escalares de una sola variable, ¿no es cierto? Se decía que teníamos una función f definido en un conjunto de salida A y un conjunto de llegada B, donde los x se transforman en f de x. Y esta función f de x le igualábamos a y. Y podíamos representarlo en el plano, ¿no es cierto? Trazando el eje x, el eje y. Y esta sería la que está aquí en rojo, sería la curva que representa a la función esta, ¿sí? La curva. Ahora, de todos estos, de todo el conjunto de salida A, yo tomo un intervalo AB, ¿sí? Entonces, el intervalo AB, punto inicial A, punto final B, es subconjunto o es igual al conjunto de salida A, ¿sí? Entonces, a ese intervalo le particiono o le divido en pequeños subintervalos llamadas particiones propiamente, ¿sí? Y sobre eso construyo estos rectángulos, ¿ya? Y claro, mientras más rectángulos construya, es decir, mientras más particiones tenga el intervalo AB, más pequeños van a ser estos, o sea, van a tener una base más pequeña y la altura topa hasta que topa con la curva, ¿no? Entonces aquí teníamos errores por defecto y errores por exceso, ¿no? Al sumar el área bajo la curva. Entonces decíamos que la integral definida desde A hasta B, o sea, dentro del intervalo AB de la función, va a ser igual al límite cuando n tiende al infinito, o sea, cuando el número de particiones, mientras más grande sea, más pequeños van a ser estos errores por defecto o por exceso, ¿sí? De f de x y xj asterisco, xy asterisco, perdón, por el delta x, ¿ya? Donde x asterisco es el punto característico, fíjese en este primer triángulo, en este primer rectángulo, el x1 asterisco es el punto que está en la primera partición de aquí a acá, ¿sí? Y el que le topa a la curva, ¿sí? Ahí, donde la curva topa. Entonces, ese es el x. Entonces, acá para acá leeré el f de x1 asterisco. Y así para cada rectángulo. Entonces, estoy haciendo, la altura es f de xy y la base es delta x. Sabiendo que delta x es x final menos x inicial. Como estoy particionando en n particiones, mientras más número de particiones haga al intervalo AB, más exacta va a ser esta sumatoria, ¿sí? En el límite. Así definíamos la integral de una sola variable independiente x, ¿no? Ahora estamos en R3, por ejemplo, ¿sí? Fíjese. Ahora el dominio está en el plano XY, el dominio de la función. O sea, ahora digo perdón, que va de R2 en R, donde el conjunto de X y elementos de R2 se transforman
en f de x, y igual a z. ¿Sí? Igualamos a z. Entonces ahora, en este caso, estoy tomando una parte del dominio y cada punto de estos, cada uno de estos puntos, ¿sí? Va a tener una componente en X, una componente y si le subo, voy a tener una componente en Z. Entonces este punto de aquí tendrá una componente, digamos, X1 en X, Y1 en y Z1 en Z, ¿sí? Por eso está en R3 dibujada la representación gráfica. Esto que está aquí en rojo con manera de mallita, esta vendría a ser la gráfica de la superficie que representa a f de x, y. En R2 solo teníamos una curva, ahora tenemos una superficie, ¿sí? Y esa es la representación gráfica del campo escalar de R2 en R, ¿ya? Entonces, estando en ese ámbito, nos dice, en esta sección asumiremos A, B, C, D, elementos de los reales, o sea, números reales, pudiendo tomar cualquier valor, pero son fijos, ¿no? Constantes. O sea, sabremos cuánto vale A, B, C y D. Tal que se cumpla que A tiene que ser menor que B y C tiene que ser menor que D. Y definimos. Aquí diremos el rectángulo o la región rectangular, perdón, como quieran, ¿no? Rectángulo o la región rectangular que sea igual al producto cartesiano entre el intervalo AB con el intervalo CD, producto cartesiano. Entonces, este sería el rectángulo, mira. X, aquí está X, el eje X. X va desde A hasta B y Y va desde C hasta D. Entonces, este es nuestro rectángulo R. Todos los puntos de este rectángulo o sea, se generan cuando hago el producto cartesiano entre el intervalo AB y el intervalo CD. Entonces se genera este rectángulo que vemos ahí sobre el plano XY en verde, ¿no? ¿Sí? Entonces, regresamos al resumen. Entonces, este define este rectángulo y al cual llamaremos simplemente un rectángulo, dice, ¿no? Pudiendo en algún caso ser en realidad un cuadrado. ¿Cuándo va a ser? Cuando la diferencia entre B y A y D y C sean iguales, entonces ese rectángulo podría ser un cuadrado en algunos casos. Ya, entonces, primera definición que debemos tomar en cuenta. Nos dice, dado un rectángulo R, una partición de orden N, ¿sí? Entonces ahora vamos a particionar el rectángulo. Antes teníamos que particionar en R2, ¿no es cierto? Cuando estábamos en funciones de una sola variable, teníamos que particionar el intervalo A, B en pequeños subintervalos. Ahora tenemos que particionar este rectángulo en pequeños subrectángulos, ¿sí le ven? Ahí están divididos en pequeñísimos. A eso se refiere acá en la teoría. Entonces dice, dado un rectángulo R, una partición de orden N es un conjunto. Entonces, ¿qué es esta P? Es la partición del rectángulo R. ¿Y a qué es igual esta partición? Dice que es igual al conjunto de todos los XY y Y elementos de R2, tales que Y va desde 0 hasta N, donde el punto inicial, sí, en X va desde A hasta B, ¿no? Entonces, A es el X0. Y X0 es menor que X1 y X1 es menor que X2, etcétera, hasta Xn, el punto final. Y el punto final es igual a B. Entonces, al intervalo AB le estoy particionando en pequeños subintervalos. ¿Sí? Así sería, pongámosle así. Por ejemplo, aquí está A y B, ¿no? Aquí está el punto inicial, aquí está el punto final. Este es el X0, este es el Xn. Entonces, aquí estaría el X1. Acá estaría el X2, el X3 y así todos los demás hasta llegar al XN, ¿sí? Estoy particionando al intervalo AB, que sería el un lado del rectángulo, ¿no? Y hago lo mismo con el otro lado del rectángulo, ¿sí? El punto inicial es C para Y, ¿no?
Va desde y sub 0, y1, y2, y3, yn. Entonces el último valor es el extremo del intervalo que sería d para las y. Entonces particiona al intervalo desde a hasta b para las x y de c hasta d para las y. Ahora, a los conjuntos R y J, conjuntos R y J, aquí está, dice que va a ser igual al intervalo, a los intervalos que van desde x y menos 1 hasta hasta xy, perdón, cruz yj menos 1 hasta yj, a esos donde y y j van desde 1 hasta n, se les llaman los subrectángulos de la partición. Entonces tenemos el rectángulo grande, ¿sí? Que tiene como extremos en x desde a hasta b y en y de c a d. Le vamos a particionar en pequeños subrectángulos. Pequeños subrectángulos. ¿Cuáles? Aquí vemos los pequeñitos, miren. Que si le ampliamos a estos subrectángulos, vamos a tener esto, miren. Ahí está. Este grande es el rectángulo mayor. Y aquí tengo los pequeños subrectángulos, ¿sí? Entonces, este será el subrectángulo 1. A ver, este de acá sería, ¿no? Porque va de C a D. Entonces, este sería el rectángulo, el subrectángulo 1, 1. Primera fila, primera columna. O en X vale 1, en Y vale 1. Rectángulo 1, 2. Al revés, 2, 1, perdón. En X va 2, en Y sigue siendo 1. Este sería el subrectángulo 3, 1, 3. En X sigue, no, sí, 3, 1. En X pasó a 3 y Y sigue 1 y así. Entonces, de todos estos pequeños subrectángulos al que he dividido a nuestro rectángulo mayor R, tomo uno, este de aquí que está pintado en tomate. Este va a ser el subrectángulo IRIJ. Si se fijan, entonces este va a tener una base, ¿no? Que va desde XY menos 1 hasta XY, la base. Y el Y va desde YJ menos 1 hasta YJ, ¿sí? Entonces, el área de este pequeño subrectángulo será el delta X por el delta Y, ¿sí? De este pequeñito subrectángulo. Pero claro, ahora no tengo solo un subrectángulo, tengo n subrectángulos. ¿De qué va a depender? De qué tanto le particiono al intervalo A y qué tanto le particiono al intervalo B. De acuerdo a eso, cuando el número de particiones en las X y en Y sean, mientras más grandes sean, más pequeños van a ser estos subrectángulos, ¿sí? A eso se refiere. De eso está hablando aquí, los subrectángulos. Entonces dice, se les llama subrectángulos de la partición. Ahora, a las cantidades delta XY, que sería la base del rectángulo, del subrectángulo, ¿no? X final menos X inicial y delta YI. Aquí en realidad debería ser delta YJ, ¿no? Que sería YJ menos YJ menos 1, o sea, el Y final menos el Y inicial. A esos se les llama el ancho y el alto del subrectángulo. Entonces, este es el ancho y este es el alto, que he visto acá, ¿no es cierto? Este de aquí abajo, este sería el ancho y este sería el alto de este pequeño subrectángulo, ¿sí? A eso está refiriéndose en este caso. Ancho y alto del subrectángulo respectivamente. Ahora, si yo multiplico el ancho por el alto o la base por la altura, como quieran llamarle, estoy teniendo el área de ese pequeño subrectángulo. Entonces dice a la cantidad, el incremento de A y J, que sería el ancho por el alto, ¿sí? Se le llama el área del subrectángulo, ¿sí? Entonces el incremento de A y J sería el área del subrectángulo, ¿sí? De ese pequeño subrectángulo. A un conjunto C que es igual al conjunto de los C y J, elementos de R2, donde C y J pertenecen a cada rectángulo, a cada subrectángulo R y J, desde IJ igual a 1 hasta N,
se les llama el conjunto de etiquetas para la partición P. Conjunto de etiquetas para la partición P. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? Como dijimos aquí, el 1, 1, ¿no es cierto? Sería la etiqueta del rectángulo que está en la primera fila, primera columna del rectángulo mayor. El 2, 1 sería la etiqueta del rectángulo que está en la primera fila, en la segunda columna, perdón, primera fila de el rectángulo mayor. Y así. Entonces, cada uno de estos rectángulos va a tener una etiqueta que indicará la posición dentro del rectángulo mayor, ¿sí? ¿Dónde está? ¿Está más a la derecha? ¿Está más a la izquierda? ¿Está más abajo o está más arriba? ¿Sí se dan cuenta? A eso se refiere. Entonces, al hablar de conjunto de etiquetas, es cuánto vale I, cuánto vale J para cada subrectángulo de esta partición del rectángulo mayor. ¿Ya? Entonces, al par P, C se les llama una partición etiquetada. Una partición etiquetada. Entonces, aquí está todo este rectángulo R está particionado en pequeños subrectángulos. Entonces, este rectángulo se les llamará una partición etiquetada, porque cada subrectángulo tiene una etiqueta. ¿Ya? A la cantidad, el valor absoluto de P de la partición es igual al máximo de los I que van de 1 hasta N de delta XI o delta YJ. Delta YJ debería ser aquí. ¿Ya? ¿Eso qué significa? Que y a esto se les llama, el valor absoluto de P, se les llama el grosor de la partición. ¿Sí? Entonces, para sacar el grosor de la partición, lo que hago y vengo acá, veo los rectángulos. Aquí tengo delta X, aquí tengo el delta Y para este subrectángulo IJ, ¿no? Entonces, de todos los subrectángulos escojo el máximo entre delta X y delta Y, escojo el valor máximo. El que sea máximo es el que va a representar el grosor de la partición. ¿Sí? Entonces yo podría particionar al intervalo AB en 10 subintervalos y al intervalo CD en 50 subintervalos. Entonces, dependiendo de cuánto valga A y B y C y D, voy a tener pequeños subrectángulos, unos que sean mayor el delta X y otros que sean mayor el delta Y, dependiendo. Entonces, de esas dos dimensiones, delta X y delta Y, escojo el mayor entre los dos y ese será el grosor de la partición. ¿Sí? El grosor de la partición es igual al valor máximo entre el ancho y el alto de cada uno de esos subrectángulos. ¿Sí? Dado eso como una pequeña introducción, que no es más que hacer una similitud a lo que hacíamos en integrales de una sola variable, al intervalo AB le subparticionábamos en pequeños subintervalos o particiones, y mientras más particiones tenía, mejor era la aproximación de la integral. Entonces, acá también viene la definición 2, dice sea f que va del rectángulo. Fíjese, esta no es R de reales, este es R de reales, ¿no? Aquí es R de rectángulo. Entonces, cuidado. Este es del rectángulo. ¿Cuál rectángulo? El que acabamos de definir. El que estamos acabando de definir. Que va desde A hasta B, producto cartesiano con el intervalo de C a D. A ese rectángulo. Entonces, ahora el campo escalar está definido en ese rectángulo. Y como en conjunto de salida. Y de conjunto de llegada a los reales. Es un campo escalar. Se define la integral doble del campo escalar F por, entonces aquí se leerá, la integral doble sobre el rectángulo R de F de A va a ser igual a la integral doble sobre R. Esta sería la forma más resumida, ¿no? F de A. La forma completa de que debería escribirse es así. F que depende de X y de Y por el diferencial de X y el diferencial de Y. Y eso va a ser igual al límite, cuando el grosor de la partición tiende a cero. ¿Sí? ¿Cuándo va a tender a cero? Cuando más pequeños subrectángulos hagan. Entonces, en el intervalo AC le voy a subdividir mucho más y al CD también mucho más. Entonces, mientras más le divida a cada uno de esos intervalos, más pequeñitos van a ser los subrectángulos. ¿Sí? Entonces, el grosor de la partición va a tender a ser cero.
¿De qué voy a sumar ahora? Voy a sumar pequeños cubitos, ¿sí? De área de la base, que sería delta, el delta A y J. Delta I J era delta XY por delta YJ, acuérdense. Área de la base. Y F de C y J sería la altura, ¿no? Hasta llegar a la superficie. Entonces, a la suma de todos esos paralelepípedos ahora, en el límite, cuando el grosor de la punción tiende a cero, va a representar la integral doble sobre esta región rectangular de f de xy, de x de y. Entonces, veamos aquí si tengo más abajito. Aquí está. Mire, aquí está. Aquí está el pequeño r y j, el subrectángulo. Este tiene delta x, el del ancho, delta xy, y de ancho delta yj. Y tiene una altura. Si le ven el paralelepípedo que se forma aquí, ¿ya? De altura es f de xy j asterisco y j asterisco. O sea, de este pequeño subrectángulo cojo un punto característico, que sería este que está aquí. Ese es xy j asterisco y j asterisco. Subo con una paralela al eje z, subo hasta que me topo con la superficie. Y se forma un pequeño paralelepípedo. Entonces, ¿qué estoy sumando? Estoy sumando ahora el volumen de este paralelepípedo con el volumen del paralelepípedo que está al lado, con el de más al lado, y todos los paralelepípedos que estén dentro del rectángulo. La suma del volumen de todos esos paralelepípedos va a representar el volumen bajo la función f de xy, ¿sí? El volumen bajo la función f de xy y sobre el rectángulo R. ¿Ya? Eso representa, digamos, geométricamente la integral doble. El volumen de la suma del volumen de todos los paralelepípedos que están sobre esta región rectangular y debajo de la superficie de f de xy. Todos esos vamos a sumar. ¿Ya? Preguntas hasta ahí. ¿Alguna duda? Ay, yo me voy acá. ¿Alguna duda de esa partecita? Alguna parte yo tenía un gráfico bien interesante con la suma de los paralelepípedos. Me olvidé de buscarle antes de. Déjeme ver. Hasta eso piensen. ¿Tienen alguna duda? ¿Algo que necesiten aclarar? Aquí este gráfico está interesante. Pegar acá. ¿Ya? Entonces, fíjese. Aquí está la superficie, que pareciera esto que está en azul, ¿no? Un paraboloide, ¿no? ¿Sí le ven? Y aquí está los paralelepípedos, ¿no? Entonces, miren, la suma del volumen de todos esos paralelepípedos que están sobre la región rectangular R y por debajo del paraboloide, en este caso, ¿no? Que representa la superficie, la representación gráfica del campo. Todo eso sería la integral doble sobre la región R y bajo la representación gráfica del campo. ¿Ya? Esa sería la definición con
con el límite y las sumatorias de todos los volúmenes de todos y cada uno de los paralelepípedos, ¿no? Que están formados sobre la región R en el límite. Entonces, obviamente, este límite tiene que existir para que esta integral exista, ¿no? Si el límite no existiera, es decir, saliera un valor infinito, entonces esta integral doble no se definiría, ¿ya? Por eso dice, siempre que el límite exista. El límite se toma sobre todas las particiones etiquetadas. Si el límite existe, se dice que la función es integrable, o sea, el campo escalar f, ¿no? Si el límite no existe, entonces no será integrable. Pero claro, si nos vamos a querer demostrar la existencia del límite, pues nos va a tomar mucho, va a ser muy tedioso, ¿no? Plantear el límite y evaluar el límite para ver si la función es o no integrable. Entonces aparece la proposición 1 que dice, sea f definida en el rectángulo en R un campo escalar. Si f es continua, entonces es integrable. Entonces esto es bueno. Entonces, primeramente nosotros demostramos que el campo escalar es continuo, entonces podemos decir que es integrable. Y si es integrable, esta integral existe. ¿Sí? Ya. Entonces, una condición importante es definir la continuidad de la función para poder decir que existe su integral sobre la región R. Proposición 2. Sea f del rectángulo en R un campo escalar. Si f es acotada y si el conjunto de discontinuidades de f tiene área cero, entonces ya puede resultar que nosotros tengamos que nuestro campo f, en nuestro campo escalar f, no esté definida en todo R, sino solo en una región circular, una región rectangular, cuadrangular, triangular, etcétera. Entonces, lo que podemos decir es, y que el conjunto de discontinuidades, o sea, aquellos puntos donde la función no es continua, está fuera de esa región. Entonces, podemos garantizar que si las discontinuidades están fuera de la región, esta integral sí existe. Es decir, que la función sí es integrable. Observación dice, bajo ciertas condiciones, la integral de un campo escalar se puede calcular mediante el cálculo de integrales simples. ¿Eso qué significa? Así cuando decíamos la derivada parcial del campo, teníamos un campo f que dependía de dos variables, x, y. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Para derivar esta, como esto lo igualamos a z, z depende de x y depende de y, entonces tengo una derivada parcial de f con respecto a x y una derivada parcial de f con respecto a y, ¿de acuerdo? En cualquier punto x, y. Entonces, ¿qué hacíamos para derivar? Derivábamos parcialmente con respecto a x, haciendo que y sea fijo o constante, o sea, asumiendo que y es constante. Y para derivar f con respecto a y, asumíamos que x es fijo y constante. Entonces, las integrales dobles también las podemos resolver como integral con respecto a x, asumiendo que y es constante, o integral con respecto a y, asumiendo que x es constante. Pero dice, bajo ciertas condiciones, dice. Bajo ciertas condiciones se puede hacer eso. No siempre, ¿sí? Bajo ciertas condiciones, la integral de un campo escalar se puede calcular mediante el cálculo de integrales simples. Entonces aparece el teorema de Fubini. ¿Qué dice el teorema de Fubini? Dice, sea f, que va del rectángulo en R, un campo escalar, supongamos que f es acotada y que S, el conjunto de las discontinuidades de f, tiene área cero. ¿Eso qué significa? Que si esta función tiene alguna discontinuidad, no está contemplada dentro del rectángulo. O sea, el rectángulo no tiene discontinuidad. En el rectángulo el campo no tiene discontinuidad, ¿ya? Si cada recta paralela a los ejes de coordenadas interseca S en una cantidad finita de puntos, entonces podemos decir que la integral sobre la región rectangular R de f de A va a ser igual, sabiendo que R es un rectángulo, ¿no? Va a ser igual a la integral desde A hasta B de la integral de C a D de f de x y de y y eso por dx. ¿Eso qué significa? Que primero voy a integrar el campo escalar con respecto a y, asumiendo que x es constante. Le evalúo entre los límites c y d. Una vez que tengo esa integral resuelta y evaluada entre c y d, procedo a integrar con respecto a x.
aplicando las reglas de integración ya conocidas o los métodos de integración, ¿no? Y una vez que ya integro, reemplazo entre los límites a, b para x y tengo la integral. Pero también dice, puedo primero integrar con respecto a x, ¿sí? Entonces, integro la función, el campo escalar con respecto a x, asumiendo que y es constante, le evalúo entre los límites a y b. Y a ese resultado le integro con respecto a y evalúo entre c y d. Es decir, si es que la región es rectangular, da lo mismo integrar primero con respecto a y después con respecto a x, o primero con respecto a x y después con respecto a y. Pero eso solo si estoy integrando sobre una región rectangular, porque si no es rectangular ya no puedo aplicar este teorema de Fubini. En resumen, entonces, el teorema de Fubini, que es el principal teorema para integrales dobles sobre regiones rectangulares, se puede aplicar primero si el rectángulo, si la región sobre la que integro es un rectángulo y dentro de ese rectángulo no hay ningún punto de discontinuidad del campo escalar F. Tercero, cumpliendo estas dos condiciones, puedo resolver una integral doble como la integración sucesiva de dos integrales simples. Integro primero con respecto a y, evalúo en los límites y luego con respecto a x. O primero con respecto a x, evalúo en los límites de x, asumiendo que y es constante, y luego integro con respecto a y. ¿Sí? Pero solo si es región rectangular y el campo escalar no tiene discontinuidades en esa región. Caso contrario, no puedo aplicar el teorema de Fubini y tendré que buscar otra alternativa, que ya veremos luego cuáles alternativas tenemos para ese caso. ¿Ya? Entonces veamos este ejemplo. Nos dice, dado este campo, miren, f de R2 en R, los x y y se transforman en y cuadrado coseno de x y sea R, el rectángulo, ¿no? Que va desde el intervalo de 0 a pi en x, cruz o producto cartesiano con el intervalo de 0 a 3 en y. Calcule la integral doble sobre este rectángulo o sobre esta región rectangular de este campo f por el diferencial de a. Eso es lo que nos dice que calculemos. Entonces nos vamos a nuestra pizarra, que ya le tenía ya el ejercicio. Está. Primera cosa que tenemos que analizar es si es que este campo tiene discontinuidades dentro del rectángulo. ¿Ya? Entonces, primera cosa. Tal vez esto me voy a poner por acá. Voy a poner primero los pasos a seguir, ¿no? 1. Analizar la continuidad de F, del campo, ¿no? Que vamos a integrar. ¿Ya? Para eso, ponemos la forma de nuestro campo escalar. Si ven, el conjunto de salida es todo R2, ¿no? Entonces, f de x, y sería igual a y cuadrado coseno de x. ¿Sí? Entonces yo podría decir que f de x, y es el producto de dos funciones. Digamos, una g de y, que sería igual a y cuadrado, y una h de x, que sería igual al coseno de x. ¿Sí? Si tengo dos funciones de una sola variable, g solo para y h solo para x, veo que g es de tipo polinómico, cuadrada, ¿no? Cuadrática, digamos, ¿ya? Entonces, yo sé que esta función es continua. La función g es continua. G es continua. Voy a mover un poco más acá. Perdí mi mouse. Ya. G va a ser continua para todo y
para todo y elemento de los reales. ¿Ya? Ahora, en el caso de la función h de x, es trigonométrica, función coseno. Entonces puedo afirmar que tampoco la h tiene problemas de continuidad. H es continua también para todo x, elemento de los reales. Entonces, f como f de x, y sería el producto de la, igual al producto de la g de y por la h de x. Acuérdense que había la propiedad que decía, si f es continua y g es continua, la suma de f más g también es continua. El producto de f más g también es continuo. La división de f sobre g, siempre que g sea distinto de 0, también es continuo, ¿sí? Entonces, ¿qué estamos diciendo? Como esta f de x, y es el producto de la g por la h, podemos decir que es continua o que no tiene puntos de discontinuidad, ¿no? Para todo, pero ahora x, y, f es función de x y y. Entonces sería continua para todo x, y que pertenece a R2. No hay ningún punto de discontinuidad. ¿Ya? Ya, entonces como es continua, puedo también decir entonces la función f de x, y es continua. Si es continua en todo R2, será continua en R, en el rectángulo. ¿Sí? En el rectángulo. Este rectángulo dice que va en X, dice que va de 0 a pi, el rectángulo, de 0 a pi, cruz o producto cartesiano con de 0 a 3 en Y. ¿Ya? Pues, si es continua para todo R2, es continua en el rectángulo. Entonces, f de x, y es integrable. ¿Y qué significa que es integrable? Significa que existe la integral doble sobre esta región R de esta función. Existe esta integral. Ese es el primer punto. ¿Ya? Ahora, la segunda parte es delimitar o, ¿cómo sería? Delimitar la región, representar la región, ¿no? Y sus características, ¿no? Entonces, 2. Definir la región. Definir la región. En este caso, rectangular. No siempre va a ser rectangular, pero ahorita, en esta primera parte de integrales, estamos viendo el caso más simple, cuando la región es rectangular. ¿Sí? Pongámosle así, definir y representar y graficar. Definir y graficar la región rectangular. ¿Ya? Entonces aquí está. Ya me adelanté poniéndole ahí. Esto es X, esto es Y. Entonces en X esto es 0. Y aquí estaría pi, ¿no? Que es 3.1416. Y en Y va desde 0 hasta 3. Esta es la región R. ¿Sí? Entonces a la región R le puedo definir así como está acá arriba. O también le puedo decir que la región R o el rectángulo es igual al conjunto de los pares ordenados de X, Y, elementos de R2, tales que X va desde 0 hasta pi y Y va desde 0 hasta
3. Ahí está. Definido. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos? Que el intervalo de lo que decía la integral. Aquí está, ¿no? La integral dice. En X desde A hasta B y en Y de C a D. Entonces, este sería el límite inferior A. Perdón, voy a poner en rojo. Este sería A. Este sería B. Este sería C y este D. Para X y para Y. ¿Ya? Y ahora sí, entonces, voy a aplicar el teorema o sea, ahora sí sería tercer paso. eh, Una vez que ya identifico que el campo es integrable y que la región es rectangular, ¿sí? Entonces, decido o procedo a resolver la integral como tal, aplicando el teorema de Fubini. Tercero, resolver la integral. Ya veo que se cumplen las condiciones, ¿no? Que el campo sea continuo, que no tenga ninguna discontinuidad dentro del rectángulo, que la región sea rectangular y cuáles son los límites cuáles son los límites A, B, C y D. Entonces ya sé que puedo aplicar el teorema de Fubini y entonces procedo a integrar, a resolver la integral. Entonces sería la integral doble sobre este rectángulo de f de A, f de x, y le voy a poner, ¿no? Por de x y por de y. ¿Sí? Sería igual a la integral para x que va desde 0 hasta x que va hasta pi de la integral para y que va desde 0 hasta y igual a 3 de la función. La función era y cuadrado coseno de... No, x cuadrado. ¿Cómo era? Ya me perdí. Y cuadrado coseno de x. Y cuadrado coseno de x. Voy a integrar primero con respecto a y. Aquí están los límites de y, ¿no? Y luego, en segunda instancia, con respecto a x. Entonces voy a resolver esta primera parte. Y luego voy a resolver de esta otra forma y tiene que salirme lo mismo. Porque la región es rectangular, solo por eso, ¿no? Si no fuera rectangular, ya no va a cumplirse el teorema de Fubini. Entonces voy a integrar con respecto a y, asumiendo que x es constante. Pues, ¿qué me va a dar? Esto de aquí se va a quedar igual. Todavía. Voy a integrar esto con respecto a y. ¿Cuánto quedaría? Alexis Vallejo. ¿Cuánto queda ahí? Integro con respecto a y, asumiendo que x es constante. Entonces quedaría coseno de x, y al cubo sobre 3. Ya. Y al cubo, lo voy a poner así, ¿no? Sobre 3 por el coseno de x. Esto entre 0 y 3. Y luego con respecto a x. Entonces evalúo los límites de la integral dentro de los límites. Para y. El 1/3 puedo sacarle, ¿no? Fuera, acá. Es constante. Entonces sería y al cubo sería 3 al cubo por el coseno de x menos el otro límite sería 0 al cubo por el coseno de x. ¿Ya? Y luego con respecto a x. En este caso, como está 0 multiplicando el coseno, esto se anula, se hace 0. Y me quedaría 27 coseno de x. Entonces puedo sacar el 27 afuera con el 3, sería 9, ¿no? 9 por la integral desde x igual a 0 hasta x igual a pi
del coseno de X de X. ¿Ya? Entonces ahora ya es una integral de una sola variable, como pueden ver. Alejandra Santamaría. ¿A qué sería igual esa integral? Alejandra. Le hago. Alejandra, por favor, dime. Sería menos el seno. A ver, espera. A ver, ¿está bien? Menos el seno. De X entre 0 y pi. En este caso nos va a salir 0, ¿no? Según veo. Esto nos va a dar 9 que multiplica a menos el seno de pi más el seno de 0. Y esto me va a dar finalmente 0, porque el seno de pi es 0, el seno de 0 es 0. Entonces veo que la integral doble que me pidieron hallar sobre esta región rectangular de f de x, y de a, o de x de y, es igual a 0. ¿Qué significaría que la integral vale 0 si dijimos que era la suma del volumen de todos los paralelepípedos? ¿Qué significaría que la integral valga 0? Julián Toscano. A ver, Karen, dime. Que el campo escalar está en el eje XY, no tiene elevación en el Z. No necesariamente. O sea, sí puede ser una opción, pero no necesariamente. Julián. Y que, o sea, podría significar que en esos puntos el campo escalar es algo así como constante. No es constante, mira. Tenemos y cuadrado, el campo es y cuadrado coseno de x, no es constante. Si fuera constante debería ser 1, 2, 3, menos 5, no sé. Sí. Entonces, para salir de dudas, a ver, voy a abrir aquí el GeoGebra. Voy a tomar el 3D y voy acá a graficar z igual a y al cuadrado coseno de x. Fíjese cómo es la gráfica. Pero ahí está en todo su dominio, si le ven. En todo el dominio. Nosotros estamos tomando solo en el de 0 a pi en x y de 0 a 3 en y. Un pequeño rectángulo aquí. Pero ¿qué pasa en ese rectángulo? Hay una parte que está por encima. Muy bien. Sí, ¿no? Y otra que está por debajo. En ese punto es un punto de ensilladura y por eso queda 0. Sí, o sea, porque hay una. ¿Se acuerdan? Claro, ahí está bien. Ahí está visto del frente desde el eje X. Hay una parte que está por debajo y una parte que está por encima. Sí, por encima y por debajo. Y se anula. ¿Se acuerda, por ejemplo, si es que tuviéramos la integral esta, pensemos, de la cúbica también, o de la cuadrada, pensemos.
Pensemos un caso particular, así. En el caso de... Aquí, por ejemplo. La función seno, ¿no? Pensemos en la función seno. Y igual a seno de X. La función, le voy a poner aquí que esto fuera menos pi medios. Y acá este eje Y está más que chueco. Y acá a la derecha pi medios. Haciendo. Me dejen de usar. Ya, bueno, aquí pensemos que está pi medios positivo, ¿no? Entonces, la función seno va desde el valor más bajo es menos 1 y el más alto es 1. Entonces, la función iría desde aquí. Así. Uy, está feísimo. Iría así. Perdí mi lápiz, no le veo. No. Sería así. Y así, más o menos. ¿Ya? Entonces, si yo integro la función seno entre menos pi medios y pi medios, es el área bajo la curva. ¿De dónde a dónde? De aquí a acá. De aquí a acá. Pero esta área, fíjese, esta área de aquí está por debajo del eje X. Y esta área de acá está por encima del eje X. Estas áreas son iguales, si le ven. Esta de aquí con esta de acá son iguales, pero esta está por encima, entonces tendrá un valor positivo. Esta está por debajo, tendrá un valor igual, el mismo valor, pero de signo contrario. Entonces, la integral, si le hago desde menos pi medios hasta pi medios de seno de X, nos va a dar 0. ¿Sí? Porque está por debajo y por encima del eje X. Ahora, esto en funciones de una sola variable. Ahora, en funciones de dos variables, ¿qué pasa? Que una parte de la superficie está por encima del plano XY y otra parte está por debajo del plano XY. Y eso se ve en la gráfica, ¿no? Acá está. Sí, hay gráfica no solo por encima y por debajo, o sea, no solamente por encima del plano XY. Hay por debajo también, mire. ¿Sí? Entonces, hay superficie por arriba y superficie por abajo. Entonces, lo que está por encima es igual, el valor numérico es lo mismo que lo que está por debajo. Entonces, al sumar, se anula. Así se debería entender, ¿sí? El hecho de que la integral valga 0. Ya, ahora voy a hacer integrando primero con respecto a X y después con respecto a Y, y tiene que salir lo mismo. Pero el procedimiento va a cambiar, ¿no? Si es que integro primero con respecto a X y luego con respecto a Y. Entonces, segunda forma de resolver esto. Pero recuerde, solamente porque es una integral sobre una región rectangular. Pues ahora voy a integrar. En segundo lugar, voy a integrar con respecto a Y, desde 0 hasta 3. Y en primer lugar, voy a integrar con respecto a X, desde 0 hasta pi. Y cuadrado coseno de X y luego con respecto a Y. Entonces, esto queda igual. Integrando esto con respecto a X, ¿cómo me queda? James Martínez.
asumiendo que y es constante o fijo. Y cuadrado menos seno de x. A ver, ¿cómo escribo? Y cuadrado menos seno de x escribo. A ver, sería menos seno de x por y cuadrado. Entonces es menos y cuadrado por el seno de x. Esto entre 0 y pi. Sí. Y después con respecto a x. No sería con respecto a y, profe. Perdón, sí. Ya integramos con Profe, respecto a x. pero el coseno cuando se lo deriva sale menos seno de x. Cuando se integra me parece que solo seno de x. A ver, ¿cómo es eso? Lo revisé. De y. Que la integral del coseno es el seno nomás. Claro, es que está Sí. integrando. Sí, profe, es seno. Arriba también hizo lo mismo, me parece. O sea, le Acá también deriva estaba mal. A ver, la integral del coseno es solo seno. seno. Ajá, solo seno. Ya. Entonces aquí sería menos, ¿no? Entonces este es más, este es menos. Ya. Entonces sería la integral de y igual a 0, y igual a 3. De y cuadrado que multiplica al seno de pi menos el seno de 0. Así sería mejor ponerlo. De y. Pero en este caso, esto es 0, esto es 0. Y directamente en este caso ya sale 0, ¿no? Directamente. Ya no tengo que hacer la segunda integración porque ya se anuló. Pero lo importante es ver que sea que yo comience integrando con respecto a y luego con respecto a x, o primero con respecto a x y luego con respecto a y, el resultado tiene que ser exactamente el mismo. No puede salir otro resultado. Si saliera otro resultado significa o que estoy haciendo mal el primer procedimiento o estoy haciendo mal el segundo. No hay otra. Siempre y cuando la región sea rectangular. Recuerde. Preguntas ahí en esto que acabamos de hacer. ¿Ninguna? Ya, estas integrales que se aplica el teorema de Fubini también se suelen llamar integrales iteradas. Iteradas, ¿no? O sea, cuando integro con respecto a una variable, asumiendo que la otra es fija o constante y viceversa. Siempre y cuando la función sea, perdón, la región sea una región rectangular. Si no, no podemos hacerlo, ¿no? Ya, entonces vamos a hacer uno más. Aquí dice. Ahí, ¿dónde está la región R? Ya le vimos. Nos vamos a llevar este. Ya. Pero nos falta la región R. Voy a ver la región R. Esta de aquí.
este caso la región R está aquí. ¿Ya? Esa es la región donde quieren que integremos. Entonces dice, aquí el campo no está definido, pero entonces tenemos que definirlo. Primero, F va a estar definido de R2 en R, donde los XY se van a transformar en F de XY igual a X por Y. ¿Ya? X es continuo. O sea, F de X igual a X es continuo. F de Y igual a Y es continuo. El producto de dos continuas también es continuo. Entonces, digamos, primer punto. Ya tengo F. Ya sé cuál es la forma, porque aquí no me dieron definido el campo, ¿no? A contrario de lo que estaba acá. Aquí el campo sí estaba definido. Conjunto de salida, conjunto de llegada. ¿Ya? Entonces, ya tengo cuál es el campo. Entonces, primera parte. Analizar la continuidad. Entonces decimos, como F es igual a X por Y, entonces digamos, G de X es igual a X. H de Y es igual a Y. Esta es continua. Para todo X que pertenece a los reales. Esta es continua para todo Y que pertenece a los reales. Entonces, F de X, Y es continua para todo X, Y. Ya sé lo que va a pasar. Ujú. Ajá. No sirve esta región. No sirve, porque esta no es una región rectangular, si le ven. Pues no voy a poder aplicar el teorema de Jouvin. Ya cambio la región. Esta voy a borrar. No voy a hacer en esa región. Ya. Estábamos en el análisis de la continuidad. Para todo XY que pertenece a R2. Entonces, como es continua en todo R2, la función es continua en el rectángulo. Para todo XY que pertenece al rectángulo. Ay, no es R. Es R. No son los reales. Es el rectángulo R, ¿no? Ya. Entonces ahora nos vamos a inventar un rectángulo. Voy a trazar un rectángulo. Cualquiera. Que nos vamos a inventar ahorita. Sí. Serían 3. 3 y 3 son 6, hasta 6.
Ahí pongámosle así. Y en X sería 5. Y sería 4, 5, 6, 7, 8. Ahí. ¿Ya? Entonces este es nuestro rectángulo que nos acabamos de inventar ahorita. Esta es nuestra región R. Nos van a dar los vértices, ¿no? Para poder saber delimitar. Entonces aquí está 3, 6, 8. Entonces este será el 8 en X menos 3 en Y. Este será 8 en X. En Y sería 2, 7, 5, 6 en Y. Este sería 3 menos 6 en X, 6 en Y. Y este de acá, este otro vértice sería menos 6 en X, menos 3 en Y. Ahí está limitado. ¿Ya? Nos dan esa información, nos deben dar, ¿no? Entonces, segunda parte, sabiendo, faltaba decir que entonces en vista de que esta función es continua en ese intervalo, en todo el rectángulo, entonces puedo decir que f de x, y es integrable. ¿Y eso qué significa? Integrable. Integrable. Y eso significa que existe la integral doble sobre la región R de f de A. Ya. Segundo punto, entonces. Vamos a definir y graficar. En este caso ya nos dieron el graficado, o sea, nos dan esa información. Entonces solo tenemos que definir. Definir la región R o el rectángulo. Bueno, la región rectangular. Ya. Entonces, como podemos ver aquí, el intervalo de X, ¿cuál sería? Luis Sandoval, ¿cuál sería el intervalo para X? Luis. Karen Kiyupangi. Para X sería, X está entre menos 6 y 8. Muy bien. Entonces X iría de menos 6 hasta 8. Y Y. Estefano Santa Cruz. Estefano. ¿No está Estefano? Luis Sandoval tampoco estuvo, ¿no? Ya tiene 3 faltas registradas. Jessica Bracero. Jessica. Tampoco. Hoy están 10 estudiantes. Cada día vienen menos. Luego, mágicamente querrán pasar, ¿no? Jessica tampoco. Stalin Laguate. Stalin. Tampoco. Johan Clemente. Johan. Tampoco. Eric Mero. Eric Mero.
Heidi Kinga. ¿Y de dónde a dónde va? De -3 a 6. Muy bien. De -3. Yo sigo reuniendo evidencias nomás. Ya está definido. Ya tengo los límites de X, es decir, ya tengo A y tengo B, C y D. ¿Ya? Entonces ahora sí, tercer paso, resolver. Nos ahorramos el graficar porque ya nos dieron el gráfico, ¿no? Resolver la integral. En este caso, como es rectangular, teorema de Fubini. Y me olvidé cómo se escribe Fubini. Fubini, nada más. Se me cruzó que debía tener doble I, doble N. Ya. No hay más. Ya. Entonces, la integral. La integral sobre la región rectangular de f de a, decía, ¿no? Va a ser igual a la integral para... ¿Con qué comenzamos? Brian Mayorga. ¿Integramos primero con respecto a X o primero con respecto a Y? Brian. Sí, ¿sí me puede escuchar? ¿Sí? ¿Con respecto a qué integramos primero? Con respecto a X. Ya, entonces sería desde X igual a -6. Primero con respecto a X, perdón. Entonces, en segundo lugar sería con respecto a Y. Y igual a -3 hasta Y igual a 6. D. La integral desde X igual a -6 hasta X igual a 8. La función es X por Y. Integramos primero con respecto a X y luego con respecto a Y. Así estaría el planteamiento de la integral. En este caso, en este tipo de ejercicios, en el examen, por ejemplo, ¿no? El ejercicio debe tener todas las partes. El análisis de la continuidad y la existencia, pongamos así, análisis de la continuidad de f y existencia de la integral, ¿no? Existencia de la integral. Eso. Ahí estaría completo. Definir la región y la gráfica cuando sea necesario, ¿no? Porque en este caso el ejercicio nos da la gráfica, digamos. Sí. En este caso me inventé porque el original tenía esa región que ustedes vieron. Ya luego haremos el mismo con esa región. ¿Ya? Entonces, definir la región y graficar para saber cuáles son los límites de X y los límites de Y, ¿no? Y la tercera parte sería la aplicación del teorema de Fubini. ¿Ya? Debe tener todo esto. Ahora, dentro de esto, hay una parte que sería el planteamiento de la integral. Es esto. ¿Qué significa el planteamiento? Que plantea el orden de integración con el que voy a trabajar y los límites de integración para X y para Y. Eso es el planteamiento. O sea, inicio y digo, esto es lo que voy a resolver. Aquí, ¿qué se entiende? Que voy a resolver primero la integral con respecto a X, que estos son los límites de X. Luego integro con respecto a Y y estos son los límites de Y. Entonces, eso va a tener una calificación. Luego la resolución, otra calificación. Y al final la respuesta, una tercera calificación. O sea, si todo el proceso está bien, tendré otra nota por eso, ¿ya? Así se valora ese tipo de ejercicios. Entonces, esto va a ser igual a la integral desde Y igual a -3 hasta Y igual a 6. Integrando esto con respecto a X, ¿qué nos queda? Diana Rodríguez, ¿cómo nos quedaría?
Y sobre 2, x al cuadrado. Ya. Y sobre 2 y por x al cuadrado. Gracias. Entre menos 6 y 8. Luego con respecto a y. Entonces nos va a dar la integral. El 1/2 le puedo sacar. 1/2 afuera. Para que no interfiera en los cálculos, ¿no? Que a veces al trabajar con fracciones podemos equivocarnos. Entonces sería x, aquí un y. X al cuadrado sería 8 al cuadrado, 64. Menos 6 al cuadrado sería menos 36 de y. 64 menos 36 nos da 28. 28 para 2, 14, ¿no? 14 por la integral desde y igual a menos 3 hasta y igual a 6. 6 de y de y. Integramos esto, ya se hace fácil. 14 por la integral. Claro, porque la función es sencilla también, ¿no? Pero si ya es una exponencial, una logarítmica, función seno, coseno, ya comienza a tener una mayor dificultad, recuerdo. Entonces sería y cuadrado sobre 2, ¿no? Y cuadrado sobre 2. No, entre menos 3 y 6. Entonces sale el 2 afuera, nos quedaría 7, que multiplica a 6 al cuadrado, sería 36, menos 3 al cuadrado sería 9. 36 menos 9 nos daría 27, ¿no? Sí. 27 por 7. ¿Cuánto sale esto? 189. 189. La integral entonces que nos pedían sobre esta región R de f de a es igual a 189. Que en principio, ¿qué significa? Que sobre este rectángulo y bajo la gráfica de la función f de xy hay un volumen de 86 unidades cúbicas, ¿no? Sí, sí, es Sí, 189. perdón, 89. 189. Gracias, yo le puse 86. Ya. Hay un volumen de 189 unidades cúbicas. ¿Sí? Entonces, si nos vamos acá a graficar, le voy a quitar este y le voy a poner z igual a x por y. Bien, es un paraboloide hiperbólico, ¿no? Sí. Ese es el caso. Entonces, si esto es x, aquí teníamos una parte en x hasta 8, ¿sí? Hasta 8. En y iba desde menos 3 hasta 6. Se está sumando todo el volumen que está sobre el plano y también, claro, habrá partes que estén por debajo también, ¿no? Pero en todo caso no es igual de simétrica que la otra con respecto al origen, por eso no se anula aquí, ¿no? ¿Sí? ¿Ya? Igual, si integramos primero con respecto a y después con respecto a x, tiene que salir lo mismo. Si quieren, ustedes pueden hacerlo para comprobar. ¿Preguntas? En el procedimiento.
¿no? Veamos un ejemplo en R3. Ya me pasé el ejemplo en R3. Inge, o sea, nos dijo que las funciones dentro del rectángulo siempre van a ser continuas. Pero, o No, sea, ¿o cómo? no, yo no dije eso. Yo dije que nosotros debemos estoy aquí. Nosotros debemos analizar la continuidad de las funciones en el rectángulo en este caso, o en la región donde vayamos a integrar. Porque ahorita estamos integrando sobre regiones rectangulares, pero no siempre va a ser así, ¿sí? Sino que comenzamos por lo más fácil. Entonces, en forma general, lo que tenemos que analizar es que el campo sea continuo en la región donde vamos a integrar, para garantizar la existencia del integral. Pero no dije que siempre va a ser continuo, ¿sí? Ahora, podría ser un campo que no sea continuo en todo R2, es decir, que tenga algunos puntos donde presenta discontinuidad. ¿Qué es lo importante? Que esos puntos de discontinuidad no estén dentro de la región. Pueden estar por acá otros puntos donde la función es discontinua. Pero en esta región donde voy a integrar, que no estén ahí los puntos de discontinuidad. A eso me estoy refiriendo, ¿ya? Ah, sí, Inge, ya, muchas gracias. ¿Ya? ¿Algo más? A ver. Ya. Me voy a este otro ejemplo. Pero antes de pasar al ejemplo siguiente, que ya es en R3, revisemos un poquito más esto. Aquí hay la proposición 4 nos está diciendo que hay unas propiedades que se cumplen para la suma de las integrales, ¿no? Así como en integrales de una sola variable, ¿no es cierto? Dice, si tengo dos campos f y g definidos sobre el mismo región R, el rectángulo. En R, campos escalares que son integrables, es decir, que son continuos, por lo tanto la integral existe, ¿no? Debe existir. Se tiene que las siguientes propiedades. F más G es integrable. O sea, F es continua y G es continua, entonces F es integrable, G es integrable, por lo tanto la suma de F más G también es integrable. La integral sobre la región R de F más G por el diferencial de A se puede calcular como la integral de la F sobre la región R más la integral de la G sobre la región R. O sea, puedo separar en dos integrales. O si tuviera F más G más H, F más G más H también será integrable siempre que F, G y H sean continuas, ¿no? O sean integrables. Si una de ellas no es integrable, no puedo sumarlas ni mucho menos aplicar la propiedad. Entonces, para aplicar esta propiedad, necesito que las dos o tres o más funciones sean integrables cada una de ellas en la misma región R. Entonces, puedo calcular la integral de esta suma como la suma de las integrales. Si multiplico C por F, donde C es un número real, una constante, ¿sí? Esa constante puedo sacar fuera del integral, como hice hace rato, ¿no? El 1/2, el 14 le saqué fuera del integral porque es una constante. Igual que hacíamos en integrales de una sola variable. Si f de xy es menor o igual que g de xy, o sea, si yo tengo que esta relación de desigualdad o de orden entre dos funciones o dos campos, para todo xy elementos del rectángulo, entonces la integral sobre el rectángulo de la f será menor o igual que la integral sobre el rectángulo de la g. O sea, si las funciones tienen esta relación de desigualdad, las integrales también mantendrán la misma relación, no cambiará. Si el valor absoluto de f es integrable, o sea, si f es integrable y su valor absoluto también, entonces el valor absoluto de la integral doble será menor o igual que la integral del valor absoluto de f. ¿Sí? Estas propiedades se satisfacen para integrales dobles de dos o más variables. Aquí está especificado para dos, se pueden hacer con más de dos.
A partir de aquí dice tomaremos, aquí ya vienen regiones de otro tipo. Entonces antes de seguir esto ya, no, aquí nos quedamos en la página 3. Vale, vamos al ejemplo. Aquí está el ejemplo. Ay, me falta la gráfica. Pero bueno, leamos primero. Karen Kiyupangi, por favor, ayúdame leyendo. La caja limitada en el fondo y en el techo por los planos z igual a 0 y z igual a c, c mayor que 0. En el lado izquierdo y en el lado derecho por los planos y igual a 0, y igual a b, b mayor que 0. En el fondo y en el frente por los planos x igual a 0 y x es igual a mayor que 0. Por lo tanto, el volumen de la caja se puede encontrar calculando el volumen bajo el plano z igual a c y el rectángulo R, donde los pares ordenados de x y pertenecen a R2, tal que x esté entre 0 y a y y esté entre 0 y b. ¿Ya? Entonces dice z igual a 0 es la ecuación de ¿qué plano? Jane Martínez, z igual a 0 es la ecuación de ¿qué plano? Profe, ¿me puede repetir la pregunta? Z igual a 0 es la ecuación de ¿qué plano? De R2, profe. ¿Perdón? Tal vez de R2. ¿Cómo de R2? O sea, es el plano XY. Es la ecuación del plano XY. Claro, en el plano XY está representado R2 porque tengo en el eje X R, en el eje Y R. Entonces, R2 es el producto cartesiano de R con R mismo, ¿no? ¿Ya? Muy bien, entonces, yo tengo Y igual a 0, Y igual a B, X igual a 0, X igual a B, a C. Perdón. Estoy poniendo solo las ecuaciones de los planos que me están hablando ahí. Ya, entonces esta primera era la ecuación del plano XY. Ya, Z igual a C. ¿Qué es o qué representa? Luis estaba, Luis Sandoval. Estaba. Sí, profe, sí estoy aquí. Perdón, hace Ya. rato no se me dio el micrófono. Ya. A ver entonces. ¿Qué es Z igual a C? ¿Qué es la ecuación de qué? De un conjunto de nivel. Sí, pero ¿qué más? Si Z igual a 0 es la ecuación del plano XY, Z igual a C, dice C mayor que 0, ¿qué sería Z igual a C? Por ejemplo, Z igual a 2, ¿qué sería? ¿Qué representa? En el nivel 2. O sea, sería... Más allá de eso, piensa en los planos en general, no en los conjuntos de nivel. los planos serían... Que hay un punto en Z que es 0,2. No, yo no digo 0,2, digo Z igual a 2. Creo que nunca han ido al GeoGebra ustedes, ni por curiosidad. Ya no tiene sentido hacer nada de esto, ¿no? Si ustedes no les nace la idea de ir a ver qué pasa, si grafico, miren qué es Z igual a 2. Luis, dime, ¿qué entiendes ahí? Ya estás viendo gráficamente. Sí, profe, es un A plano. ver, dime. Es un plano Es un plano, pero ¿qué más? que interseca en Z igual a 2. ¿Qué más? ¿Qué otra característica? Paralelo al plano XY. ¿Perdón? Que no hay intersección con el plano
XY. Ya, ¿qué más? Algo dijo la compañera. ¿Quién dijo algo? Digo que es paralelo al plano XY. Esa es la característica principal. Z igual a 2, dibujamos ahí, podríamos haberle hecho 3, un medio, porque la única condición es que dice que C sea mayor que 0, ¿no? Entonces, esta es la ecuación de un plano paralelo al plano XY. Plano paralelo al plano XY. Ya, Y igual a 0, ¿qué es entonces? Estefano Santa Cruz. Y igual a 0, ¿qué es? ¿Estefano está? Sí, Inge. Ya, a ver entonces. Sería igual paralelo. ¿Perdón? Que sería igual paralelo. ¿Paralelo a quién? XZ. ¿Perdón? XZ. Paralelo al plano XZ, ¿me dices? Sí. No. No es paralelo al plano XZ. Es la ecuación del plano XZ. Y igual a 0 es la ecuación del plano XZ. Y Y igual a B sería la ecuación de un plano paralelo. Paralelo al plano XZ. Y si no vamos acá, ¿no? Deben estudiar así, viendo las gráficas. En vez de... Aquí le voy a poner otro. Entonces este le oculto y le voy a poner Y igual a 0. Fijarse lo que pasa. Fíjese. Eje X, eje Y, eje Z. Entonces, Y igual a 0 es la ecuación del plano XZ. XZ, plano coordenado. ¿Sí? Y si en vez de 0 le pongo, dice que Y tiene que ser positivo, le pongo 5. Miren lo que pasa. Así ha estado el eje X, el eje Y positivo, ahí está. El Y es el verde, ¿no? Mire, es un plano paralelo al XZ, movido 5 unidades a la derecha del eje Y. Sí sería, ¿no? Plano paralelo al plano XZ, movido 5 unidades a la derecha del eje Y. Y pongo Y igual a 1. Mire, paralelo al plano XZ, movido una unidad nada más. ¿Ya? ¿Ya? Por lo tanto, entonces, X igual a 0, ¿qué será? Brian. X igual a 0, ¿qué será la ecuación? Ecuación del plano YZ. Muy bien. Y X igual a A será la ecuación de un plano paralelo al plano YZ. ¿Ya? Todos esos planos se intersecan y forman una caja. ¿Ya? Entonces dice, por tanto, el volumen de la caja se puede encontrar calculando el volumen bajo el plano Z igual a C y el rectángulo R, donde R va en X de 0 a A, en Y de 0 a B. Y entonces me voy a traer mi gráfica que ya la tengo. ¿Por dónde la tengo? Aquí. Voy a traerme la gráfica ya hecha. De la caja, ¿no?
Ahí está la caja, mira. Este de aquí está acá. Este es el plano coordenado, ¿no? El plano coordenado X, Z. Este del fondo es el plano coordenado ZY o YZ, para poner en el orden que pusimos. Y este que está acá en el piso de la caja, este es el plano XY. Entonces, acá abajo, este es el plano Z igual a 0. Este. ¿Sí? Este es Z igual a C. Este de acá arriba. Voy a poner este de aquí arriba. Es Z igual a C. Y esto que está aquí abajo, que le voy a rayar en línea con rojo, ¿no? Chueco, pero bueno. Este es nuestro rectángulo. Donde X va de dónde a dónde. X va desde 0 hasta A. Y va desde 0 hasta B. Entonces este es el punto. A en X, 0 en Y. El vértice, perdón. Y en Z 0 también, porque ya estamos en el espacio, ¿no? Entonces tiene 3 componentes. En XA, en Y0, en Z0. Este de acá será en X0, en YB, en Z0. Este vértice de aquí será en XA, en YB, en Z0. Este de aquí será en X0, en YB y en ZC. Este de aquí tendrá en XA, en YB, en ZC. Este otro vértice de la caja será en XA, en Y0 y en ZC. Y este de aquí será 0 en X, 0 en Y, C en Z. Y el origen, que sería el otro vértice. 0 en X, 0 en Y, 0 en Z. ¿Sí le ven? Entonces, la función f de R2 va a ser igual a XY. Los XY que se transforman en f de XY igual a C. Y esto es igual a Z, como ven ahí. ¿Ya? Entonces, para calcular el volumen de esa caja, o sea, por encima ahora esta es la función Z igual a C. Esta es mi función f de XY. Entonces, por encima está este plano. Y estoy integrando sobre este rectángulo. ¿Ya? Ya. Entonces, la función f de x, primera parte. Primera parte. Analizar. ¿Qué razón? La continuidad. Y existencia de la integral. Que tengo f de x, y igual a c. ¿Qué tipo de función es esa? Julián, ¿qué tipo de función estoy trabajando ahora? Es una función constante. Muy bien, función constante. Cuya representación gráfica, además decía, el problema decía que C es positivo, cuya representación gráfica es del plano, ¿sí? Ya dijimos, Z igual a C, o sea, si esto lo igualamos a C, a Z, Z igual a C es la ecuación, la gráfica, ¿no? De un plano paralelo al plano XY. Función continua, constante, perdón, función constante. Entonces, ¿tiene algún posible punto de discontinuidad esta función constante?
sea, para cualquier valor, mire, aquí tengo un XY, subo y tiene una imagen. Acá tengo un XY, subo y tiene una imagen. La misma imagen, siempre. Entonces, puedo decir que siendo f una función constante, es continua para todo XY que pertenezca a R2. Entonces, f es continua en R, en el rectángulo. Pongamos así, es continua para todo XY, para todo XY que pertenezca a la región rectangular R. Ya, existe la integral sobre esta región R de f de A. ¿Ya? Segundo punto. La región ya está aquí. Aquí está la gráfica, pero nos hace falta definir la región, ¿no? Y ya estaba definida arriba. O sea, creo que le voy a mover esto. Ay, no. Control Z, Control Z. Quiero moverle todo. Veamos si me deja. No. Ya, no, ahí se queda. La región estaba definida acá arriba, mire. X, Y, elemento de R2, tales que X va de 0 a A y Y va de 0 a B. ¿Sí? Ya. Entonces, bueno, solo para mantener el orden le voy a poner 2. Ya está la gráfica ahí arriba, ¿no? Quería moverle para ponerle acá abajo, pero ya. Definir la región rectangular. Entonces, R es igual al conjunto de pares ordenados X, Y, que son elementos de R2, tales que X va desde 0 hasta A, Y va desde 0 hasta B. Tengo los límites de integración. De 0, resolver la integral. ¿Ya? Entonces, en este caso, al resolver la integral, voy a sacar el volumen de la caja. Eso es lo que debo darme cuenta, ¿no? Es una aplicación. El volumen de la caja que está dibujada arriba es igual a la integral sobre este rectángulo de la función f por dA. Es decir, es la integral desde x igual a 0 hasta x igual a A de la integral desde y igual a 0 hasta y igual a b de la función. ¿Cuánto vale la función? Z. Z igual a c, ¿no? De y de x. Entonces, integrando con respecto a y, me quedaría, la c puede salir afuera y me queda y entre los límites 0 y b de x
Eso me va a quedar C por la integral desde x igual a 0 hasta x igual a A. De B menos 0 me quedaría B, ¿no? B de x. Como es constante, entonces me quedaría BC por la integral de dx. La integral de dx es x. Nos quedaría B por C por x igualado entre 0 y A. Cuando vale 0 es 0. Y entonces me quedaría A por B y por C. Volumen de la caja. Que de antemano podíamos darnos cuenta que esa era la respuesta porque es una caja. Entonces, ¿a qué es igual el volumen de una caja o de un paralelepípedo? Al área de la base por la altura. Y ya está. Entonces, viendo la caja, el área de la base tiene de ancho A, de largo B, A por B y altura C. A, B, C. Volumen de la caja. Geométricamente hablando, ¿no? Volumen de la caja es igual a A por B por C. Desde el punto de vista geométrico. Pero no estamos en eso. No estamos en clase de geometría de 5º grado. Estamos en cálculo vectorial. Integrales dobles, en este caso, sobre regiones rectangulares. Y una aplicación es calcular el volumen de una caja, en este caso. ¿Sí? ¿Cuándo? Cuando tenemos como base este rectángulo y los lados de la caja son todos estos planos que consideramos aquí. Cada uno de estos planos forman los lados de la caja. Claro, con sus respectivas intersecciones, ¿no? El plano XY se interseca con el plano Z igual a C, se forma esta arista. El plano YZ se interseca con el plano Z igual a C y se forma esta arista. Y la de abajo también, ¿no? El plano Y igual a A, X igual a A se interseca con el plano YZ y se forma esta arista. Y la de acá. Y así se va formando la caja. ¿Ya? Entonces hicimos todos los pasos, analizar la continuidad de la función, que en este caso la función era una función constante f de x y igual a c. Definimos la región de la base de la caja y procedimos a resolver la integral, que como ya dijimos, en forma general, desde el punto de vista geométrico, una integral doble es el volumen sobre la región y bajo la función, la gráfica de la función. ¿Sí? Y llegamos a lo que estaba correcto. Volumen de una caja A por B y por C. El producto de sus tres medidas. ¿Sí? Largo, ancho y altura. ¿Ya? Aplicación de integrales dobles. Cálculo de volúmenes. En la siguiente clase veremos también que se pueden calcular áreas, ¿no? De regiones con integrales dobles. ¿Alguna pregunta? ¿Ya? En la siguiente clase vamos a ver que vamos a integrar sobre regiones diferentes, ¿no? Ya no las regiones rectangulares como acabamos de ver. Entonces ahí veremos el caso que hicimos hoy día sobre este rectángulo que le inventamos hace rato. Le haremos sobre esa región que vimos, ¿no? Para que vean la diferencia. ¿Y qué debo aplicar en ese caso? ¿Ya? Les pido que para el lunes revisen bien los ejercicios que hicimos hoy día y el resumen hasta donde nos quedamos, ¿no es cierto? En la página 3. Hasta esta proposición 4, para que quede claro eso y si tienen alguna duda de una vez pregunten. Y veremos entonces en otro tipo de regiones y luego en regiones mucho más generales, donde necesitamos hacer cambio de variable de integración. ¿Sí? Seguiremos trabajando con integrales dobles para luego pasarnos a las triples, ¿no? Aquí están las triples. Entonces, ¿qué va a pasar? Que ya no tenemos rectángulos, tenemos bloques, ¿sí? Bloques que van a ser
A por B en X, C por D en Y, hasta ahí en rectángulo. Y P por Q en Z. Entonces, en vez de tener un rectángulo, ahora tengo un bloque. Sobre ese bloque voy a integrar en integrales triples. ¿Sí? Y hasta ahí creo que vamos a llegar, según vamos viendo los tiempos, ¿no? La siguiente semana también definiremos la fecha del examen. ¿Sí? Y recordarles que el examen final va a ser presencial. Listo, chicos. Si no hay ninguna pregunta, voy a detener la grabación de la clase.